Entonces, lo primero es presentarnos a todas. Yo soy Lucía. Luego están también Amarens y Daniela. Y las tres somos compañeras del máster de Lingüística Teórica y Aplicada. Y nos hemos especializado las tres en lingüística computacional. Por eso queríamos contaros un poco cuál ha sido nuestra experiencia, qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos visto, las salidas que estamos viendo y cómo está siendo nuestra entrada a este mundo. Si habéis llegado a este vídeo, quizá es porque habéis escuchado hablar ya de la lingüística computacional, pero queréis saber más o queréis saber igual por qué estamos aquí, por qué nos hemos metido en este campo, qué es lo que tiene que ofrecer, conocer la experiencia de alguien que ya está aquí. O quizá os habéis metido por pura curiosidad, ¿no? Por entender mejor qué es este nombre que empieza a aparecer cada vez más y que es una disciplina que se empieza a conocer cada vez más y queréis saber más detalles. Entonces, eso es lo que os vamos a intentar contar. Aún no tenemos mucha experiencia, solamente es el primer año de máster en el que estamos, pero ya pues hemos empezado a ver qué es lo que podemos hacer, cuáles son las salidas y eso es lo que vamos a compartir con vosotros. Entonces, desde lo que conocemos, primero, queremos daros una breve introducción o una definición de lo que es la lingüística computacional. Para mí, yo creo que es un puente. Así. Yo creo que la palabra puente lo definía bastante bien. Y es un puente que es bidireccional. O sea, permite al filólogo tener herramientas para analizar mejor la lengua y tener más perspectiva sobre ella. Y por otro lado, permite al ingeniero, nos da herramientas así como más prácticas para poder utilizar la lengua a través de las máquinas y poder crear reconocedores de voz, poder crear traductores automáticos. Y si es un puente entre lingüistas e ingenieros, ¿cuál creéis que es la labor del lingüista? Yo creo que la programación en general, sea cualquier cosa realmente es es una habilidad que puedes aprender, tanto como escribir o no sé, cualquier cosa, y al final es lo que tú puedes hacer con esa habilidad, sea como lingüista o sea como, no sé, estudiando matemática o lo que sea. Y yo creo que eso es algo que antes no entendí bien porque yo vi como la programación como algo que yo no podía hacer porque yo era lingüista y eso era otra cosa. Y ahora veo que esas cosas sí van juntas súper bien, sobre todo porque puedes agregar tu cosa a la programación y ves cosas que, claro, una persona que solamente estudia programación no va a ver y ni siquiera lo puede pensar, por ejemplo, estudiar corpus de cosas. Eh, Claro. y creo que eso es muy importante para entender que al final siempre es una habilidad que vas a aprender y tú ahí puedes agregar lo que a ti te gustaría estudiar. Vale. Sí, es verdad, porque bueno, la lingüística se alimenta de muchísimas cosas de la realidad, de nuestro día a día, y todas las ramas de la lingüística pueden servir para crear herramientas nuevas en, bueno, el campo de la lingüística computacional. Entonces, realmente eh, es el insight que tiene el lingüista como para encontrar nuevos data donde trabajar con las herramientas. Sí. Vale. O sea que el lingüista es necesario para saber qué estamos buscando, para saber qué herramientas necesitamos, qué es el ámbito de trabajo, pero por otro lado el lingüista también es necesario para evaluar los datos que está obteniendo el ingeniero. Por ejemplo, Dani, tú has trabajado con corpus, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la labor ahí de evaluar lo que estamos encontrando de manera más informática? No, con respecto a lo que he hecho yo como lingüista de corpora, he sido toda una parte de anotación sintáctico y morfológica, y
ahí, bueno, lo que yo he hecho ha sido crear un gold standard, es decir, una parte de tu corpus que sirve como referencia para entrenar tu modelo computacional y, y enseñarle cómo funciona la lengua, ¿no? Y eso es súper importante. Si no lo hubiera hecho yo como persona, manualmente, con mi conocimiento de la lengua, pues quizás el modelo no hubiera entrenado tan bien, no hubiera conseguido la accuracy, que es una de las métricas que se utilizan. En cuanto a las aplicaciones que puede tener la lingüística computacional, ya hemos hablado, por ejemplo, de corpus o hemos hablado, por ejemplo, yo estoy trabajando en el cambio lingüístico y en analizarlo a través de la lingüística computacional, o Amanes, por ejemplo, va a hacer el máster para dedicarse más a reconocimiento de voz, para crear asistentes de voz como Siri o como Alexa. ¿Qué otras aplicaciones habéis visto que os llamen la atención, que no conocíais antes de meteros al máster? ¿O qué aplicaciones o qué proyectos habéis hecho que os hayan gustado para tener así cosas más concretas sobre qué es la lingüística computacional? O sea, una de las cosas más más interesantes para mí que aprendimos fue de los vectores, o sea, Word2Vec, y ver que también, o sea, que se puede analizar una palabra por las otras palabras que van, digamos, alrededor de esa palabra, y que también puedes ver que una palabra va cambiando sobre el tiempo. O sea, que si vas analizando libros de los años, no sé cuándo, te va a dar algo diferente de si vas a analizar textos de hoy en día. Y eso también es muy interesante para a veces analizar algo que ni siquiera podemos, o sea, a veces es difícil probar lo que significa una palabra, porque al final es algo que no se puede tocar, lo puedes describir, pero no es muy científico, pero con métodos así, o sea, al final es bastante científico y puedes hacer un montón de cosas con eso. Yo quiero añadir una cosa. Añade. Que es verdad que hay muchísimas aplicaciones en todas las ramas de la lingüística, y una muy, muy interesante es la que se aplica, por ejemplo, a los trastornos del lenguaje o a, bueno, patologías del lenguaje como la afasia, la demencia, y, y ya se aplican modelos de lingüística computacional para ayudar, no solo para ayudar a las personas, bueno, a facilitar su diálogo, su conversaciones diaria, sino también para entender cómo funciona su mente. Es decir, que la potencialidad de la lingüística computacional llega hasta el campo médico, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Y, por ejemplo, me acuerdo de un proyecto muy interesante de una autora que tenía Alzheimer, pero ella se dio cuenta que lo tenía y se lo diagnosticaron, pero el análisis computacional se hizo como a posteriores, mirando sus obras desde que era joven, su primera obra, hasta su última obra, y ver cómo el desarrollo de su escritura, cómo cambiaba. Y eso fue como muy importante, una referencia muy importante para trabajos que vinieron después, porque se tomó como referencia, ¿no? Y de ahí nacieron muchísimos proyectos muy interesantes. ¿Por qué elegimos esta salida? O así al azar, por cursar un curso que tenía en mi máster, que daba como una perspectiva muy general sobre lo que se podía hacer con la lingüística computacional. Y pues me encantó, me pareció súper interesante y pues quise profundizarlo, y por eso me apunté al máster que estamos cursando las tres. ¿Y tú, Amarens? Yo estudié lingüística por mi bachelor y después yo tomé tipo un gap year y aprendí a programar
y me gustó un montón y dije, bueno, me gustaría saber cómo puedo juntar las dos cosas, o sea, la lingüística y la programación y ver qué tal, o sea, qué se puede hacer con esto. Y sí, justo por eso encontré el máster que tiene un poco una introducción, pero no es tipo full lingüística computacional. Y sí. Vale. Y yo, por ejemplo, cuando entré al máster, también entraba un poco porque quería aprender a programar y nunca he querido dejar de lado las ciencias. Entonces, quería como tener unos métodos que fueran más potentes para analizar más datos y poder tener más datos sobre el lenguaje y poder verlo así como más en perspectiva, qué estaba sucediendo ahí dentro. Todas esas cosas que cuando miras igual una frase o cuando miras solamente un texto o un libro, no llegas a entender bien qué está sucediendo y quería tener una mirada más amplia. Uh-huh. ¿Para qué os gustaría utilizar la lingüística computacional? Pues yo ahora estoy pensando en hacer un máster que se enfoca un poco en la voice technology, se llama. Y me parece muy interesante que ahora, o sea, el mundo de Siri, de Alexa, de todos estos tipos de virtual assistant está creciendo mucho y que este podría ayudar a mucha gente, sí, incluso gente con ciertos trastornos, por ejemplo, en su forma de hablar. O, por ejemplo, lenguas minoritarias que todavía no tienen muchos recursos para hacer cosas y también en este momento hay mucha gente que tiene que hablar otra lengua porque la tecnología todavía no está ahí para esa lengua. Así que me parece muy interesante para poder trabajar en ese campo que ahora están desarrollando todo ese tipo de cosas y, y sí, yo creo que eso es muy, muy interesante. ¿Y tú, Dani? Bueno, a mí me fascinó muchísimo la aplicación social que puede tener la lingüística computacional, ayudando a personas que tienen problemas con lenguaje, con el habla. Y otra parte que también me encanta de la lingüística computacional tiene que ver con el mundo de la literatura. Todas las herramientas que se crean para facilitar la lectura, para descubrir paralelismos entre un libro y otro, todo el mundo que está, el universo, mejor, que está detrás de un autor, pues son, son aspectos de la lengua que personalmente me gustan mucho y que me gustaría explorar. Las herramientas que hemos aprendido en las clases de programación todos los días en otras cosas, porque lo estoy usando para, no sé, si quiero hacer una lista de tal cosa, lo estoy usando para para la tesis, que no es lingüística computacional, pero sí puedo usar las cosas que aprendí durante los cursos. Claro. Eso es verdad. Yo también, a mí también me pasa lo mismo, que utilizo esas herramientas de programación para hacer otras tareas Sí. y me hizo la vida tan fácil que, que no volvería atrás. Sí, sí. ¿Qué salidas tiene? Porque de salidas, ahora que ya estamos terminando el máster, Uh-huh. ¿cómo lo veis? Yo lo veo un campo, como dije, que tiene muchas oportunidades, pero hay que currarlas, porque muchas veces lo que pasa es que sí tiene conocimiento académico y de lo que has estudiado en el máster, pero poca experiencia práctica. Uh-huh. Y eso las empresas lo valoran mucho. A la hora de contratarte, valoran si has tenido también proyectos concretos fuera de la universidad o no.
Y entonces, para trabajar en una empresa, por ejemplo, yo creo que hay que como ampliar los horizontes del conocimiento de NLP, de lingüística computacional, fuera de la universidad también. Ujú. Sí, Y yo diría que tanto como la lingüística es muy importante para entender que dentro de la lingüística computacional también hay muchos campos y muchas cosas diferentes y te puedes especializar en cualquier de las cosas que existen y o sea que existen o sea realmente miles de cosas que podrías hacer con esto y yo creo que es yo creo que existe bastante trabajo en los varios campos que ahora estamos teniendo, digamos, una revolución de tener todos los datos de los teléfonos, del internet, no sé qué, y se puede hacer un montón de cosas con esto y por eso también hay un montón de trabajo de empresas que están buscando gente que sabe programar y que también sabe la lingüística. También, como ya dijeron, para comunicar entre los dos lados, tal vez porque a mí me dijeron que ahora hay un montón de personas que saben cómo programar y cómo hacer tipo machine learning y artificial intelligence, pero como no saben nada de lengua, demoran un montón para hacer algo porque pues puede ser que ni siquiera saben lo que es un morfema, un fonema, no sé qué, y que la solución de las empresas siempre era eh, tener más personas ahí trabajando en ese problema y que ahora están buscando más lingüistas que también saben, porque antes tenían un lingüista, pero él no sabía comunicar con los que estaban programando y ahora que hay más gente que estudia lingüística computacional, ellos pueden por lo menos comunicar, mira, esto es lo que tenemos que hacer y ustedes lo pueden hacer, pero por lo menos ya entiendes lo que se necesita hacer y puedes comunicar entre los dos campos, digamos, para avanzar un proyecto. ujú. También queríamos daros más información y poder dejaros como una pequeña ventanita a cómo se ve de verdad la lingüística computacional y a cómo se ve su aplicación más concreta. Por eso os hemos dejado un link abajo, Sí. pues abajo os Lo voy a dejamos un link con un vídeo que explica buscar. un poco qué es el procesamiento del lenguaje natural, entonces le podéis echar un ojo y ver más parte de lo que es más técnico, el código y la parte más técnica de esto, aparte de nuestra experiencia y lo que os podamos contar nosotras. Y poco más nos queda ya por decir. Esperamos que esto haya podido ser de ayuda a alguien o que os haya dado una ventanita a ver lo que es la lingüística computacional. Y para cualquier cosa, pues nos podéis escribir o nos podéis seguir preguntando más cosas. Y nada, y esperamos que haya sido un rato interesante. Con eso es todo. A la próxima. Adiós. Doei!